Yoga para el alma 6. Un cuento lleno de emoción y sabiduría. ¿Te has fijado en la colina que se ve desde la ventana de tu cuarto? Dijo el abuelo mientras señalaba en esa dirección. Bueno, pues tu abuela y yo nos casamos al otro lado de esa colina mucho antes de que tú nacieras. Por supuesto, las bodas eran mucho más complicadas por aquel entonces. No eran ni tan cortas ni tan dulces como las de hoy en día. Para empezar, la novia y el novio debían partir antes de la ceremonia, momento en que podían hacerse la única foto que se les permitía tomarse hasta que volvieran, lo que podía ocurrir un poco más tarde. Por eso hay tantas páginas vacías en nuestro álbum de boda. Las páginas oscuras las llamamos. Por suerte, para nosotros, la primera foto quedó bien. Mira qué elegantes estábamos todos delante de la puerta del garaje. Mira a tu abuela ahí. Parece que acababa de salir de una película. Eso sí que era estilo. El fotógrafo se marchó y después nos dieron un sobre cerrado, una brújula y las tradicionales botas de boda. Eran unas botas muy resistentes con la puntera de acero. Cada invitado nos obsequió con una adivinanza, como una pista de un crucigrama críptico. Debíamos escuchar bien y recordarlos todos. Eran instrucciones extrañas que cobrarían sentido más adelante. Teníamos unas ganas locas de empezar y resolverlo todo, por lo que nos pusimos en marcha sin perder más tiempo. Ahí estábamos. El abuelo se muestra un poco disperso en esta parte de la historia. No queda muy claro dónde fueron realmente, algún lugar más allá de la fábrica y de los vertederos, y más allá de todas las señales y las carreteras. Cuando le pedimos que nos muestre algún mapa, se limita a sacudir la cabeza con sorna como diciendo, Algún día lo entenderéis. hace caso omiso al resto de las preguntas que le hacemos y continúa. No podíamos abrir el sobre antes de llegar. Dentro había una lista de objetos que debíamos encontrar antes de que acabara el día, y a cada uno de ellos le correspondía una clave. Era la búsqueda del carroñero, así le llamábamos, la parte más problemática y temida de cualquier boda. Bueno, esperábamos volver al rato y vestirnos para los votos que tanto habíamos ensayado. Éramos jóvenes, estábamos muy seguros de nosotros mismos y además siempre teníamos prisa. Por supuesto, enseguida nos topamos con problemas. Muchos problemas. Para nuestra frustración, al llegar justo a este punto, el abuelo se levantó para prepararse una taza de té. Lo seguimos hasta la cocina e insistimos para que nos diera detalles, pero él se limitó a encogerse de hombros. Es difícil explicar todas las cosas terribles que ocurrieron allí. De hecho, cuanto más os cuente, menos cosas entenderéis. Algunas cosas son así en esta vida, pero eso lo descubriréis vosotros mismos. Eran tiempos peligrosos, pero nuestra determinación crecía con cada contratiempo. Pasamos miedo, ya lo creo, muchas veces, pero nos teníamos el uno al otro. De eso se trataba, pensábamos. Mientras estemos juntos, nada podrá detenernos. Y ciertamente, uno a uno encontramos todos los objetos de la lista. Era difícil y nos costaba recordar algunas de las pistas, pero sentíamos una gran felicidad mientras descubríamos esas pequeñas cosas en lugares inesperados. Los atamos todos al parachoques traseros con el cordel de boda, según la costumbre. El sonido de todos esos cachivaches en la parte trasera del coche era muy alegre al principio, pero empezó a ponernos los nervios de punta varias veces más tarde al volante. Ya era bastante tarde cuando tuvimos un gran problema, un problema realmente grande.
Resultó que parecía imposible encontrar los últimos dos objetos de la lista y creo que los dos empezábamos a preguntarnos incluso si existían realmente. Aún así, no podíamos volver a menos que diéramos con ellos. Buscamos y buscamos. Nos estrujamos los sesos e hicimos todo lo que se suponía que teníamos que hacer. Pero nada. Empezamos a angustiarnos, a desesperarnos, a obsesionarnos y seguimos conduciendo cada vez más rápido sin pensar hacia dónde íbamos. Finalmente nos dimos cuenta de que nos habíamos perdido en un vasto desierto magnético en el que no podíamos fiarnos de lo que nos indicaba la brújula. Mi padre me había hablado una vez de un lugar que los amantes eran condenados a visitar al menos una vez. Quizás se refería a eso, pensé. Era terrible. ¡Ay! El sol se escondía lentamente tras el horizonte. No podíamos volver a tiempo para los votos. Habíamos dejado pasar nuestro gran momento. Nuestras sonrisas se desvanecieron. Nos soltamos las manos y entonces ¡bam! Uno de los neumáticos traseros se reventó contra una piedra puntiaguda. Ya lo veis. Vuestra abuela saltó del coche, pegó un portazo furiosa y empezó a culparme de todo. Yo salté del coche, pegué un portazo furioso y empecé a culparla de todo. Los gritos y chillidos siguieron y nos dijimos cosas de las que nos arrepentimos hoy en día. Bueno, ya sabéis qué pasa cada vez que la abuela y yo montamos uno de nuestros numeritos. Luego hubo un largo y terrible silencio, el peor que habíamos conocido. Ni siquiera nos mirábamos. Fue como si nos hubiésemos tragado todas las piedras del desierto y nos estuvieran golpeando el corazón. Solo queríamos que nos tragase la tierra para siempre. Por supuesto, a medida que la luz desaparecía y la temperatura bajaba, nos dimos cuenta de que debíamos empezar a hacer algo para mantener la esperanza de volver a la civilización, y debíamos hacerlo juntos. La rueda de recambio, que nunca antes habíamos necesitado, estaba un poco oxidada en su anclaje y tuvimos que apoyarnos los dos sobre la palanca para aflojarla. Cuando finalmente se dio tras un tremendo tirón, nuestro sentimiento de alivio fue tan grande que casi ni nos dimos cuenta de que habían unas cositas que brillaban en el fondo oscuro y sucio del maletero del coche. Brillaban como estrellas. Las enjuagamos con el agua que nos quedaba para beber y casi no pudimos creer lo que vimos. 2 de los anillos más perfectos que hayáis visto jamás. Y si no me creéis, mirad. El abuelo levantó la mano en la que llevaba puesto el anillo. A partir de ese momento simplemente tomamos una dirección al azar y salimos pitando a toda velocidad con una decisión capaz de hacer aparecer cualquier destino ante el parabrisas salpicado de insectos aplastados. Y por supuesto, a medida que subíamos por esa colina, vimos cómo se desplegaban ante nosotros todas las luces de la periferia y cómo las calles nos daban la bienvenida a casa como si fuéramos viejos amigos. Aparcamos el coche frente a la casa y tuvimos el tiempo justo para ducharnos, vestirnos, darnos los votos y celebrar el ceremonial que tanto habíamos ensayado. Era como si solo nos hubiéramos ausentado durante un par de horas, como si todo fuera normal. Todo el mundo nos decía «¡Felicidades! ¡Felicidades!» una y otra vez. Vuestra abuela y yo no dejábamos de mirarnos. Nos sentíamos como si acabásemos de volver de un planeta lejano. En fin, más o menos, esta es la historia de cómo nos casamos más allá de las montañas que veis por la ventana, mucho antes de que llegaseis todos vosotros. El abuelo va al baño y luego a echar una ojeada a los árboles frutales.
Es cierto que somos bastante escépticos en relación con la historia que acabamos de oír, sobre todo porque el abuelo suele tener una imaginación muy activa. Tan solo nos queda una solución: preguntárselo a la abuela. Ya sabéis que pocas veces suelo estar de acuerdo con vuestro abuelo, pero esta vez, y sin que sirva de precedente, haré una excepción. Estoy de acuerdo. Y luego nos muestra el anillo que encontraron bajo la rueda de recambio en medio del desierto. Esto es Yoga para el Alma. Esperamos nos acompañes en nuestra próxima entrega. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.